Bueno chicos, con respecto a la teoría de los conjuntos, recordarán ustedes que en la anterior clase habíamos visto las nociones básicas de esta teoría y las distintas formas de determinar que existen de los conjuntos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es realizar algunas operaciones con los conjuntos, ya sean conjuntos finitos como conjuntos infinitos. Comencemos entonces. Las operaciones que nosotros podemos realizar con los conjuntos son las siguientes. Nosotros podemos realizar unión entre conjuntos, es decir, A unión B es como se simboliza la unión de dos conjuntos. Podemos realizar intersecciones entre conjuntos. Esto es A intersección B, se refiere a los elementos comunes. Otra de las operaciones que podemos ver son la diferencia entre conjuntos. Otra operación, diferencias simétricas entre conjuntos, A delta B. Otra operación, complemento de conjuntos, A complemento. Esto se puede expresar de estas tres maneras diferentes. A con una comillita, un apóstrofe, A elevado a la C, A complemento, o A con una barrita arriba. Significa lo mismo, te está pidiendo el complemento del conjunto A. Y por último, las últimas las operaciones que podemos realizar con los conjuntos es el producto, es decir, A por B. Esto de A por B se profundizará más adelante en la unidad de relaciones y funciones. Este es un producto cartesiano, pero vamos a ver alguna noción básica de a qué se refiere este producto cartesiano. Comencemos entonces. Vamos a decir nosotros que a raíz de unos ejemplos o de unos conjuntos vamos a realizar todas y cada una de estas operaciones para ver a qué se refiere. Nos dice lo siguiente entonces, dados los conjuntos A, 1, 3, 5, B, que tiene a los elementos 2, 3, 4, 5 y 6, nos pide encontrar o hallar A unión B. Bien, ¿qué hacemos nosotros para encontrar A unión B? Recordarás que yo te había dicho que graficar en un diagrama nos resulta bastante útil para poder realizar operaciones entre conjuntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar estos dos conjuntos. Graficar el conjunto de A, el conjunto de B. El conjunto de A tiene a los elementos 1, 3 y 5 y el conjunto de B tiene a 2, 3, 4 y 5 y 6. Notarás que estoy colocando en el centro a los elementos del 3 y el 5, porque sucede que el 3 y el 5 están en ambos conjuntos. Y es así como debemos graficarlo, el 3 y el 5. Ahora, para hallar unión no es más que todo lo que está pintadito de azul. Es decir, todos los valores que pertenecen a A y todos los valores que pertenecen a B. Menos, o algo que debes tomar en cuenta, es que los valores que se repiten, como el 3 y el 5, no tienes que colocarlo dos veces, simplemente basta con que los coloques una vez. Sería lo siguiente entonces. A unión B son los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 3 y el 5 se repetían, pero solo los coloco una sola vez, ¿cierto? Todo lo que está en azul estoy uniendo ambos conjuntos. Eso es lo que me pide esta operación de unión. Veamos otra operación que nos puede pedir. A intersección B. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos graficamos. Nosotros ya sabemos, graficamos, colocamos los valores que pertenecen al conjunto A, los valores o los elementos que pertenecen al conjunto B. Este símbolo de intersección me está pidiendo los elementos comunes del conjunto A y el conjunto B. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Pues los que se encuentran en la intersección. El 3 y el 5 pertenecen a A y también pertenecen a B. Por lo tanto, los elementos comunes son 3 y 5. A intersección B va a ser 3 y 5. Estamos encontrando esos valores comunes. Bastante simple. Creo yo que le están entendiendo. Pues no hay que complicarnos con esto. Cuando veas este símbolo de similar a una N minúscula, lo único que tienes que hacer es buscar los elementos comunes
de ambos conjuntos y colocarlos como respuesta. Veamos otra operación que nos pueden pedir. Esta es A menos B, diferencia. Diferencia entre conjuntos. Lo mismo, hacemos una gráfica y colocamos los valores del conjunto A y los valores del conjunto B. Aquí te lo estoy pintando con colorcito a qué valores se refiere exclusivamente cada una de las operaciones. Cuando dice diferencia, dice a todo el conjunto A, restale todos los valores del conjunto B. Es decir, hagamos de cuenta que teníamos una unión y le estamos borrando o pintando de color blanco el fondo y nos queda de esta manera. Porque estamos eliminando todos los valores de B menos B, me dice. Entonces me quedaría simplemente los valores que únicamente pertenecen al conjunto A. Y ese es el 1. Entonces coloco A menos B es igual a 1. O simplemente el 1 pertenece solo al conjunto A. Muy importante. Antes de realizar la siguiente operación, quiero dar el crédito respectivo porque estas imágenes de los diagramas las he robado de Wikipedia para no tener problema. Ahora bien, continúo. Entonces, A delta B me dice, me está pidiendo una diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. Esto te darás cuenta que es todo lo contrario que esto de acá. Para ello vamos a graficar. Yo estoy seguro que con la gráfica te resultará mucho más sencillo entenderlo. Mira, a esta gráfica voy a colocar los valores de A, los valores de B. Es todo lo contrario a la intersección. Me está pidiendo los valores que únicamente pertenecen a A y los valores que únicamente pertenecen a B. Aquí esta operación excluye a todos los elementos que pertenecen a ambos valores. Entonces la respuesta sería 1, 2, 4, 6. Es decir, A delta B es igual a 1, 2, 4 y 6. Bastante simple, chicos. Estoy seguro que ustedes lo entienden. Diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. Veamos otro tipo de operación. A complemento. Nos graficamos y lo hacemos de esta manera. Por lo general, cuando te pidan complemento de una función, te van a colocar un conjunto universal. En este caso no lo tenemos, pero nosotros debemos entender que el conjunto universal no es más que todos los valores que estamos estudiando de los conjuntos. Si tenemos tres conjuntos, pues todos los valores de esos tres conjuntos. Por lo tanto, yo asumo que mi conjunto universal es como si fuese A unión B. Todos estos elementos pertenecen a mi conjunto universal. Ahora bien, el complemento de A vienen siendo todos esos valores o todos esos elementos que no están en el conjunto A. ¿Cuáles son esos elementos que no le pertenecen al conjunto A? Pues el 2, el 4 y el 6. Esos elementos le faltan al conjunto A para que se complemente. Por lo tanto, yo diré, el complemento de A o A complemento es igual a 2, 4, 6. ¿Qué te había dicho? Que el complemento de A es todo lo que le falta al conjunto A. Y lo complementamos indicando esta operación. Bastante simple. Veamos la última operación que nosotros podemos realizar con los conjuntos. Productos. A por B. Bien, este tipo de operaciones es un tanto más compleja, puesto que nosotros no podemos o se nos resulta difícil entenderlo en un diagrama de Venn-Euler, este tipo de operaciones. Para ello lo que voy a hacer es colocar dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical, donde voy a colocar en el eje horizontal los elementos del primer conjunto, es decir, del conjunto A. El conjunto A tiene el 1, 3 y 5, yo coloco 1, 3 y 5. Y en el eje vertical a los elementos del conjunto B, al 2, 3, 4, 5 y 6. Esos elementos pertenecen al conjunto B. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar cada uno de los elementos de A con los elementos de B y nos formarían pares ordenados que serían parte de la respuesta.
¿Cuántos elementos o cuántos pares ordenados voy a tener como respuesta? Pues el resultado lo sabemos de multiplicar el número de elementos de A por el número de elementos de B. Es decir, 3 por 5 elementos me da 15. Entonces voy a tener 15 pares ordenados. Lo vamos a ver ahorita. Miren, con un puntito estoy indicando que estoy relacionando el 1 con el 2. Y ese sería uno de los pares ordenados que yo voy a tener en mi solución. 1,2. Con otro puntito voy a relacionar el 1 con el 3. Ese sería otro de los pares ordenados. El 1,3. Y así sucesivamente, chicos. Nosotros relacionamos el 1 con todos los elementos de B y los colocamos así, en pares ordenados. Lo vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. Relaciono el 1 con todos los elementos, el 3 con todos los elementos de B y el 5 con todos los elementos de B. Y eso lo coloco como pares ordenados. 1,4. Seguimos. 1,5, 1,6. Comenzamos con el 3,2, 3,3. 3,4, 3,6, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 y así sucesivamente, chicos, es como nosotros vamos a tener todas y cada una de las operaciones con estos conjuntos. Quiero que tú seas bastante crítico al momento de ver cómo se resuelven estos problemas. Estas distintas operaciones que podemos realizar, las distintas formas que existen de expresarlo y estas son las respuestas. Recordemos que todos estos conjuntos están determinados por extensión, porque me están mencionando uno a uno cuáles son los elementos del producto cartesiano, pero no es más que entender cuáles son los elementos del primer conjunto y cuáles son los elementos del segundo conjunto y relacionar cada uno con el otro. El 1 con el 2 y lo colocas. El 1 con el 3 y lo colocas. Así sucesivamente. El 1 con el 4, con todos los elementos. Espero que lo hayas entendido. Pues vamos a continuar. Vamos a realizar combinaciones entre estas operaciones. Lo único que hemos hecho es realizar las operaciones de manera individual. Ahora vamos a realizar combinaciones entre complementos, uniones, intersecciones. Para ello te voy a colocar los siguientes conjuntos. Un conjunto universal y los conjuntos A, B y C. El conjunto universal tiene a todos estos elementos, es decir, todos los elementos que se están estudiando y quizás más. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Cada conjunto tiene sus propios elementos. Y la orden nos dice determinar por extensión A intersección B complemento. Mira qué nos dice. Allá el complemento, a grandes rasgos me dice, allá el complemento de este conjunto de A intersección B. Pero espera, yo no tengo este conjunto A intersección B. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar ese conjunto. Tengo que encontrar el conjunto A intersección. Para eso no los graficamos de esta manera. Es muy importante que nosotros grafiquemos en un diagrama para poder entenderlo y nos resulta mucho más fácil entender el procedimiento. Cuando nosotros tenemos estos tres conjuntos, lo resolvemos de la siguiente manera. Colocamos primero los elementos que pertenecen a A, los elementos que pertenecen a B y los elementos que pertenecen al conjunto C. Ahora nos pide que encontremos la intersección, pero quiero que te des cuenta de algo. Observa este 4. Resulta que este 4 positivo no pertenecía a ninguno de estos conjuntos, pero sí estaba en el conjunto universal, entonces también tiene que estar incluido en la gráfica. Entonces digo, A intersección B son todos los elementos que se encuentran en el conjunto A y en el conjunto B. ¿Cuáles son esos elementos? 0 y el 1, ¿cierto? Los elementos comunes de ambos conjuntos.
Entonces lo colocamos en la respuesta. A intersección B es igual a 0,1. Una vez tenemos ese conjunto, lo que tenemos que hacer es hallar el complemento de ese conjunto. El complemento de este conjunto van a ser todos los elementos que no se encuentran en la intersección esta. Bastante simple, entonces la respuesta a hallar el complemento de todo eso, de todo ese complemento, porque aquí me pide complemento, vendrían siendo el -4, el -3 que está afuera, el -2, el -1, el 2, el 3 y el 4. Esos elementos vendrían a formar parte de la respuesta. El -4, el -3, el -2, el -1, el 2, el 3 y el 4. Bastante simple. Estamos encontrando el complemento al conjunto intersección. Ese es un ejemplo de una combinación entre operaciones que podemos realizar y la manera sencilla que nos da al graficar. Ahora yo te voy a colocar un ejercicio para que practiques. Con estos mismos conjuntos, quiero que tú me encuentres A delta B delta C menos B intersección C complemento. Quiero que tú me encuentres esa respuesta a modo de practicar. Recordemos que este delta te decía diferencia simétrica. Solo los valores que pertenecen a A, solo los valores que pertenecen a B, solo los valores que pertenecen a C. A ese nuevo conjunto que vas a encontrar le vas a restar B intersección C complemento. Primero tendrás que hallar el complemento de C, que son todos los valores que no están en C, hallar la intersección y hacer la respectiva diferencia. Espero que te vaya muy bien. En la siguiente clase me vas a mostrar el procedimiento y los resultados de cómo lo has encontrado. Ahora bien, notarás que hemos realizado operaciones entre conjuntos que tenían cantidades finitas, es decir, limitadas, con 4 conjuntos, con 5 conjuntos. Pero ¿qué pasa si hay un conjunto de números infinito? Infinito. Y me pide que yo realice una operación con un conjunto de números infinitos. Como por ejemplo el siguiente. Dado los siguientes conjuntos, y te coloca el conjunto A de -4 hasta 3, el conjunto B de -1 hasta 6. Mira, lo primero que quiero que te des cuenta es la diferencia de expresarlo en conjunto. Ya no utilizamos llaves, estamos utilizando corchetes. Porque aquí me dicen no únicamente el -4 y el 3, sino me está diciendo todos los valores que se encuentran de -4 a 3. El -3, el -2, el 0,1, el 0,2, todos esos valores. Lo mismo acá, de -1 hasta 6. También tienes que recordar de la unidad de inecuaciones que por qué usamos corchetes abiertos y corchetes cerrados. ¿Lo toma o no lo toma el valor? Ahora bien, la orden que nos está dando es determinar esos dos conjuntos o la operación que nos está pidiendo es encontrar A intersección B. Es decir, nos está pidiendo hallar los valores comunes del conjunto A y los valores comunes que se encuentran en A y B. Para ello quizás tú pensabas en graficarte y hallar A intersección. Si bien esta gráfica no tiene nada que ver, pero quizás pensabas hallar la intersección, intentabas colocarte los valores, pero nos encontramos con un problema. Resulta que no solamente pertenecen los valores enteros, sino que también están los decimales. Es decir, está el 1, el 1,01, el 1,02 y así sucesivamente. En este conjunto A se encuentran infinitos valores con decimales y yo no puedo estar colocando esos infinitos valores con decimales acá. Lo mismo sucede con B, por lo tanto no me sirve graficarlo en un diagrama. Tengo que encontrar otra manera de graficar estos dos conjuntos. Para ello lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Decimos que nosotros tenemos el conjunto A que viene de -4 hasta 3
Lo graficamos en una recta de los reales, chicos. Esto es muy importante. En una recta de los reales, nosotros graficamos los valores o los extremos de mi conjunto. Colocas el 0 donde corresponda y decimos lo siguiente. Mi conjunto comienza en -4 y hasta 3. De -4 hasta 3. Esta pelotita se adelantó, pero bueno. De -4 hasta 3 son los valores del conjunto A. Entonces yo digo, el conjunto A abarca todos esos valores. Y lo pintamos la pelotita A y pintamos la parte del valor 3. ¿Por qué lo pinto? Depende mucho si es abierto o cerrado el conjunto. En este caso son cerrados, por eso lo pintamos. El conjunto B lo propio. Viene del -1 hasta el 6. Me grafico una recta de los reales como lo estoy haciendo. Coloco el 0 como un punto de ubicación. Digo, viene de -1 hasta 6 positivo. Todos esos valores se encuentran en el conjunto B. Ahora bien, tengo que saber si el conjunto va a ser abierto o va a ser cerrado. Y me doy cuenta que va a ser abierto, por lo tanto lo dejo en blanco. Abierto lo dejo en blanco. Quiere decir que en el conjunto B no existe el -1. Pero sí existe el 6 porque el conjunto está cerrado. Por lo tanto, el valor de 6 lo voy a pintar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la operación. Una vez graficamos, realizamos la operación. Lo mismo, me trazo una recta de los reales y para poder resolver esto también tienes que acordarte a qué se refería con intersección. Coloco el 0 en la misma recta de los otros conjuntos y digo, intersección se refería a los elementos comunes del conjunto A con los del conjunto B. ¿Qué elementos comunes o qué valores comunes tienen ambos conjuntos? Me doy cuenta que los valores comunes son estos de acá. Por lo tanto, yo digo, los valores comunes parten del -1 hasta el 3 positivo. Los valores comunes en esos dos conjuntos. Entonces yo digo, viene desde -1 hasta 3. Todos estos de acá van a ser parte de la respuesta, digo, porque son elementos comunes. Pero ahora aquí tengo que analizar bien. Resulta que el -1 no es un elemento común. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque el -1 sí lo tiene el conjunto A, pero no lo tiene el conjunto B. Si el uno lo tiene y el otro no, entonces no es un elemento común. No lo pintamos. El 3, por el contrario, sí es un elemento común. Porque el 3 lo tiene, está pintadito, y el conjunto B igual lo tiene. El conjunto A y B lo tienen. Entonces la respuesta viene desde -1 hasta 3 positivo. Y lo estamos indicando de esta manera. Bastante simple es la manera de proceder con este tipo de operación. Así ya sea que te pidan complemento, intersecciones, uniones, simplemente graficas una recta de los reales, coloca los extremos, -4 y 3, -4 y 3. Depende, si es cerrado el corchete lo pintas, si es abierto como en este caso no lo pintas y analizas elementos comunes. Entonces decimos que la respuesta viene desde -1 hasta 3. Te voy a colocar el siguiente ejercicio para que tú practiques a complemento. Quiero que encuentres todos los valores que le faltan a A para que tenga el conjunto universal, es decir, todos los elementos que estamos estudiando. Espero que te haya sido útil. En la siguiente clase vamos a resolver ejercicios de funciones y relaciones.